Conversamos para nuestra edición de la 13 con el diputado Iván Flores García. Diputado, gusto de saludarle como siempre. ¿Cómo está usted? Muy buen día para nuestra edición de la 13 el día de hoy. Muy buen día, Sergio. Igualmente, qué gusto estar en los micrófonos de Radio Diferencia para toda la región. Muy buen día. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por contactarse con nosotros. En medio de la contingencia nacional ocurren varias cosas en particular. Una de ellas es, por ejemplo, insistir incansablemente con el lavado de manos, el uso de mascarilla frecuente, continuamente, el uso correcto de mascarilla y el distanciamiento físico, ¿cierto?, social de alguna manera. En ese contexto, diputado, hemos visto hartos casos acá en nuestra región, tenemos que decirlo lamentablemente, y eso nos está preocupando un poco. Efectivamente, Sergio, nos preocupa a mí bastante más que un poco, porque, mira, son cuestiones que uno puede prever, ¿no? Es previsible que siendo esta una enfermedad viral, contagiosa, altamente contagiosa, no como dijo el ministro Mañalich en marzo, que no se preocupen, esta es una enfermedad de muy bajo contagio, que no les va a pasar nada. Bueno, ayer en Santiago se avisó, más bien se anunció, que en el informe diario, que anteayer, porque siempre los informes van con un día de fase, se había producido la cifra más alta de muertos desde julio. O sea, volvimos a tener cerca de 130 fallecidos, y esas son cuestiones que nos preocupan mucho. ¿Y por qué se produce esto? Porque evidentemente, por un lado, hay gente que no recibió las ayudas y tuvo que verse obligada a salir a buscar trabajo. Por un lado, si bien es cierto, finalmente las ayudas tardíamente, tibiamente, pero empezaron a llegar, ¿no? Sí. Finalmente hay gente que tiene que salir. Y lo segundo es que hay gente que sencillamente cree que esto ya pasó, y lo pudimos ver claramente en el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, y con mucha más nitidez durante las fiestas patrias. A mí me correspondió estar en semana distrital en esa semana, y fui a algunas comunas, y la verdad es que era sumamente preocupante de ver cómo la ciudadanía, claro, es justificable, un poco de encierro, un poco de temor, un poco de todo, hizo que en las fiestas patrias todo el mundo se relajara, pues. Los malls llenos, los locales comerciales llenos, las ferias llenas. Qué bueno para la economía, pero qué peligroso para la salud. Y lo que era fácil de prever era que a la vuelta del 18, como es el periodo de incubación donde mucha gente se contactó unos con otros, se reunieron, festejaron, era evidente que íbamos a tener un aumento del número de contagiados, y es lo que estamos empezando a tener. Mira, la región de Los Ríos por primera vez tiene 40 y tantos contagiados diarios, con un brote importante en Panguipulli, ¿te fijas? Aparte de lo que han estado ocurriendo en otras comunas también. A mí me preocupa mucho lo que pase en los próximos 10 días, porque el periodo de incubación de este virus es de hasta 14 días, y las fiestas patrias recién terminaron hace unos días atrás, por lo tanto en la próxima semana podemos seguir teniendo cifras en aumento. Y si no tenemos una trazabilidad adecuada, o sea, si no tenemos la posibilidad de saber exactamente dónde una persona positiva a COVID estuvo, con quién estuvo, a qué hora estuvo, como para poder empezar rápidamente a tomar contacto con las otras personas, hacerle el PCR, el test ese que se hace, ¿cierto?, para saber si están o no contagiados y poder aislarlos, sea en su casa o sea en una residencia sanitaria. La verdad es que podemos tener un brote importante. Miren lo que está pasando en Magallanes, es brutal. Sí, sin duda alguna. Las dos regiones extremas, Magallanes y Arica, están con unas cifras gigantesca, que ha significado la salida de autoridades y todo lo más, porque no han sido capaces de poder, por un lado, generar las ayudas que permitan que la gente se quede efectivamente en la casa guardando cuarentena, y por otro lado no han tomado las medidas de información, divulgación, convencimiento a la ciudadanía que efectivamente tome todas las medidas, no solamente la mascarilla bien usada, porque pucha, da no sé qué, que a 6 meses, más de 6 meses de la pandemia, Sergio, todavía hay gente que anda con la mascarilla colgando en la barbilla, o se tapa solamente la boca y dejan la nariz afuera, o usan unas mascarillas que parecen más bien bufanda, porque andan colgando ahí, dejando tremendos espacios a los lados de la nariz, por donde el aire entra tranquilito sin filtrarse. Y la gracia de la mascarilla
es que cubra efectivamente la nariz y la boca, y el aire se filtre a través de la mascarilla, no por encima de la mascarilla, porque si no, ¿para qué? Pues sirve para que se caliente un poco la cara nomás, pues nada más. Bueno, nos preocupa si viene el verano también y si ahorita, por decirlo de alguna manera, la mascarilla no nos molesta y que de por sí es molestoso. En el tiempo del verano va a ser más complejo aún todavía, diputado. Nos preocupa lo que pasa también con la región de los lagos, que también tiene hartos casos. Estamos cerquita nosotros a esta región. Entonces, efectivamente, hay un brote que no es menor y que nos está preocupando de lo que está ocurriendo acá en nuestra región. Usted hace un momento atrás mencionaba el ex ministro de Salud, Mañalich. Bueno, usted ahora es quien va a presidir la comisión que debe finalmente analizar acusación constitucional en contra del ex ministro Mañalich. Efectivamente, mira, este tipo de institucionalidades, como son las comisiones que reúnen los antecedentes y presentan a la sala la acusación constitucional, que es, ojo, es un derecho y también un deber que tenemos los diputados, no el Senado, para poder fiscalizar. Y si bien es cierto, esto es de última ratio, o sea, esto ya es como el último recurso, porque por ser el más duro, finalmente hubo un grupo de parlamentarios que sintieron que efectivamente había que aplicar este recurso más duro, dadas las sucesivas fallas que tuvo la estrategia sanitaria dirigida por el ministro Mañalich, porque recordemos que las acusaciones constitucionales solamente se pueden aplicar a cierto rango de autoridades. Mira, y aquí en una línea a propósito de todo este lío que se armó con el Poder Judicial, que a mí en lo personal me molesta mucho que los jueces se sientan como personajes de otro planeta y completamente ajenos de los otros poderes del Estado, y son intocables, y estoy hablando de general, de jueces y ministros de corte que se sienten de verdad intocables, y que no pueden ser fiscalizados, etcétera. A raíz de eso hubo gente que a mí me reclamó por qué yo participé de una acusación constitucional contra una ministra en consideración de que habían otros en esa comisión, y la explicación es muy simple, porque la acusación constitucional solamente alcanza a ministro de la Corte Suprema o ministro de la Corte de Apelaciones, no hay más, y ella era la jefa de esa comisión. Bueno, en este caso es lo mismo. Aquí ha habido falla de las subsecretarías, sin embargo, los subsecretarios no son acusables, ¿no? Si hubiese un nuevo fraude de carabineros, por ejemplo, como está empezando a saberse, uno no puede acusar constitucionalmente al general director de carabineros, tiene que hacerlo al ministro de Defensa, por ser el representante y superior jerárquico de la institución. Bueno, en este caso, el exministro Jaime Mañalich se le acusa, y hay una serie de causales allí. Sin embargo, para despejar el punto, las acusaciones constitucionales pueden ser por falta a su deber constitucional de asegurar salud para todos los ciudadanos de nuestro país, sea por acciones temerarias o equivocadas, o sea por omisión, o sea, lo que no hizo y debió haber hecho. Así es que, bueno, el escrito acusatorio tiene varias causales, no obstante, es parte de la comisión que yo a partir de ayer presido, porque ya la comisión partió. Así es. Nos constituimos, el ministro fue notificado también ayer, y por lo tanto tiene 10 días de plazo para contestar, y nosotros teníamos dos alternativas: o partíamos de inmediato con el trabajo, o se esperaba que el ministro conteste, y ahí teníamos 6 días para trabajar. Decidimos partir de inmediato, porque también lo permite el reglamento, invitando a personalidades, expertos en salud pública, expertos en epidemiología o expertos constitucionalistas de todos los sectores, porque dio la casualidad que estamos repartidos en partidos políticos más o menos igual como estamos en la Cámara. O sea, hay 3 personas de oposición y hay 2 personas de gobierno. Cada uno de ellos, y ese fue el acuerdo, presentó una lista de personalidades que deberían ser invitadas para escucharlos, y así tener entonces un justo proceso en donde algunos defenderán a Mañalich, otros acusaremos a Mañalich. Y yo como presidente tengo que dar garantía de que esto se produzca con absoluta libertad y con garantías para los que piensen de una manera y los que piensen de otra. O sea, yo tengo 2 roles. Tengo un rol como parlamentario de oposición que cree que el exministro efectivamente falló, y falló severamente,
Y también como presidente de la comisión tengo que dar garantías para que todo el mundo se pueda expresar y en absoluta libertad tome una posición, así de simple. Y eso ya partió, por lo tanto, si el exministro utiliza el máximo de los plazos, deberíamos estar llevando a sala esta acusación constitucional alrededor de mediados de octubre. Ya, correcto. Bueno, esto cabe destacar que es una comisión investigadora, o sea, se va a investigar acerca de aquello, por eso usted menciona todo eso. Van a haber días donde se van a poder, con diferentes invitados, expertos en la materia, para poder analizar la situación, lo que se está acusando en este instante, ¿cierto?, al exministro Jaime Mañalich. Sí, claro. Lo que pasa, Sergio, es que y aquí hay una contradicción entre lo que uno sabe, lee, escucha y contra lo que uno ve en la comunidad. Todos sabemos que este virus puede ser mortal, que es contagioso y parece ser que más de lo que se pensó al principio, que en definitiva no solamente afecta una vez a la persona y nunca más en la vida, una vez que ya generó anticuerpos, sino que más bien parece que pueden haber reinfecciones de la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos conociendo muchas más cosas, pero hay cosas que se supieron desde el principio y que efectivamente no se hicieron, y otras donde francamente se mintió, porque en marzo, mediados de marzo, cuando se anuncia que el gobierno había comprado en enero 1.000 ventiladores, no fue cierto. Los ventiladores habían sido encargados 200 y los 1.000 se compraron en la misma semana o se habían mandado a comprar la misma semana en que hicieron el anuncio y dijeron que desde enero lo habían comprado. No fue cierto. Después el embajador chino desmintió al ministro en donde estaban haciendo una tratativa directa. En fin, o cuando el propio presidente de la República, acompañado del ministro y la subsecretaria, dicen que ya lo peor ya pasó y que la curva está plana y por lo tanto volvemos a la nueva normalidad y a las clases y lo demás, que ya lo he dicho tantas veces, y esto fue los primeros días de abril, ¿no? Y resulta que todo el mundo le decía, pero ¿cómo se le ocurre decir esto? Si la pandemia está en 4 o 5 comunas de Santiago y en el resto de Chile hay un par de casos, ¿cómo se le ocurre decir que lo peor ya pasó y aquí volvemos a hacer nuestra vida normal? Cuando era cuestión de mirar lo que estaba pasando en el mundo y cómo el virus se seguía distribuyendo en todas las regiones de todos los países. Claro, todo estos temas, diputado... En Chile tenemos la mejor salud del planeta, claro, y por lo tanto lo peor ya pasó, esto lo controlamos fantástico, que la inmunidad es real y no sé qué, y fue una locura. Y la gente se relajó y empezó a salir y tuvimos un brinco desde 700 casos diarios hasta 7.000 casos diarios. Todos estos casos... Díganme ustedes, Sergio, claro, si esto no es responsabilidad de quienes condujeron la pandemia en los inicios. Bueno, todo este tema... Me preocupa mucho de que a casi más de 6 meses de iniciada la pandemia, del primer caso en Chile, hoy día de pronto con fechas como el 18 de septiembre o las fiestas patrias en general, haya habido muchísima gente dando vuelta en la calle y que puede generar focos de contacto, porque además, si bien es cierto, los cordones sanitarios fueron más estrictos que otras veces, hubo muchísima gente que llegó la semana antes a llenar las comunas de Panguipulli, a llenar las comunas de Futrono, a llenar las comunas que son atractivos turísticos o donde la gente tiene segunda vivienda, pues estaban llenas. A ver qué es lo que pasa. Ya estamos viendo en Panguipulli un aumento de casos y yo creo que esto va a requerir el apoyo de toda la ciudadanía en base a la comprensión de que esta cuestión es súper seria y podemos tener un brote. Yo lo que dije el otro día, Sergio, y con esto termino esta parte, es que los ventiladores mecánicos que trajo el ministro, que entiendo que habían dicho 5, después parece que dijeron 8, y que los dejan en el hospital para tener más ventiladores mecánicos en caso de un aumento de casos después de fiestas patrias. La pregunta es, ¿y dónde los van a instalar? Mire lo que le estoy preguntando. ¿Dónde los van a instalar? Yo hice la pregunta, averigüé, y resulta que para instalar un ventilador mecánico tienen que eliminar 2 o 3 camas hospitalarias. ¿Por qué? Porque nuestro hospital base regional está completo, pues. Está completo, hay gente que no está pudiendo ser operada hoy día porque no hay camas. Entonces la pregunta es, ¿a quién van a echar para afuera? Porque si tienen que instalar 5 ventiladores mecánicos, tienen que
cancelar 10 o 15 camas hospitalarias que hoy día están ocupadas. Estamos hablando del Hospital Base Valdivia, ¿no? Estoy hablando del Hospital Base, que es el que tiene condiciones para instalar ventiladores mecánicos. Correcto, no todos los hospitales de la red, que dicho sea de paso, tenemos una de las redes más débiles de todas las regiones en hospitales, por cuanto ese diseño que hubo hace ya, cuando partimos como región, acordémonos que cuando partimos como región, en el 2008 yo era intendente, se tomó la decisión de renovar una serie de hospitales dentro del plan de los 25 hospitales, ¿se acuerdan? De ese tiempo, de renovar una serie de hospitales que ya no daban para más, no solamente en su capacidad o calidad de la infraestructura, de la construcción, por así decirlo, para que nos entiendan todos, sino que también de su capacidad resolutiva. O sea, teníamos una red con muchos hospitales de baja complejidad que tenían que finalmente recurrir al Hospital Base de Valdivia buscando, o al de la Unión, buscando la media complejidad, y qué decir de la alta complejidad, que el propio Hospital Base de Valdivia es una mezcolanza de media con alta complejidad, está todo mezclado en las 400 y tantas camas que tiene. Entonces, la red hospitalaria nuestra es muy débil, es muy antigua, y los funcionarios tienen que hacer tremendos esfuerzos. Aquí, mira, la pandemia se ha controlado en la letalidad gracias al esfuerzo de gente que lleva 6 meses exhausta, trabajando día y noche para contener lo que nos ocurre, porque de cada, mira, estas son cifras regionales, de cada 100 personas que se contagian, entre 8 y 10 debe ser hospitalizadas. Y de esos 8 o 10, la mitad van a parar a la UCI. Y hoy día, cuando nosotros deberíamos tener en el Hospital Base Valdivia una UCI con alrededor de 60 camas, tenemos alrededor de 20 y algo. No tengo claramente la cifra, porque esta cifra se ha movido con la instalación de nuevas camas críticas. Y en vez de tener una UTI de tratamiento intensivo con 80 camas, tenemos alrededor de 30. Entonces, estamos a la mitad de lo que deberíamos tener, y en pandemia más complicado todavía. Entonces, Diputado, cuando está retrasado alrededor de 4 años la construcción de los hospitales de La Unión y Río Bueno, cuando a Payaco se le postergó y hoy día está colgando en el aire porque, si bien es cierto, se habían comprometido a iniciar los estudios, toda esta cuestión se ha relajado, y el de los lagos que apareció después, tampoco habían noticias de los lagos. El de Panguipulli, que es el hospital más precario de todos, está haciendo un tremendo esfuerzo para tratar de contener un brote en esa misma comuna, y el de Mariquina, que si bien es cierto progresó un poco en el trato a los funcionarios, sigue siendo el mismo hospital antiguo y pequeño. Entonces, hemos tenido ya en el fondo 10 años desde que se tomaron las decisiones, a solución ninguna todavía, porque eso es el objetivo, independientemente que después con lo que estuvimos apretando, presionando para que el ministro París venga a la región, que fue una visita muy sectaria porque nos dejaron afuera a todo el resto de los parlamentarios, excepto los parlamentarios, la parlamentaria de la UDI. Al final de cuentas, sirvió por lo menos para que se pegara un apretón, para que de una vez por todas empiece la licitación de los hospitales de la Unión Río Bueno y Los Lagos. Diputado, aparte la visita que hicieron las autoridades de salud regional a mediados de semana, no se ha visto nada más, no se va a ver nada más hasta que no veamos publicada la licitación, porque esto ya lo han anunciado 4 o 5 veces, con bombos, platillos, cornetas y de todo, entre el intendente regional, la senadora Fonbeer y algunos otros, porque son siempre los que han estado haciendo los mismos anuncios, diciendo, en 6 meses partimos. Primero era en diciembre, no fue en diciembre, dijeron no, pero en junio partimos, no fue en junio, dijeron no, pero ahora sí, a final de año partimos, tampoco fue. Luego dijeron este junio, y junio ya pasó, pues estamos entrando ya prácticamente a octubre, y no ha pasado nada. Entonces ese fue el reclamo que hicimos, ya córtenla, esto no es chacota, necesitamos echar a andar estos proyectos porque han estado en el presupuesto, por lo menos en los últimos 2 años han estado en la decisión presupuestaria de partir, y no parten. Yo espero que ahora cumplan, pues. Ojalá Dios quiera, por el bien de la ciudadanía, por el bien de la gente, en que hoy día, bueno, producto de la pandemia, tenemos 4.000 cirugías postergadas, solamente en el hospital base, pero habíamos tenido 14.000, 15.000 postergadas. Entonces, eso es una parte de una debilidad de la red. Sin duda alguna. La falta alguna de capacidad hospitalaria. Así es. O la falta de nivel hospitalario, porque el hospital de la Unión tiene que subir de categoría, lo mismo que el de Río Bueno,
pero también por la falta personal, pues esto va a requerir más gente. Diputado, son varias cosas que se tienen que tratar y seguir conversando y, como dice usted, seguir presionando. Le agradecemos este contacto, diputado Flores, por conversar con nosotros en esta jornada para nuestra edición de Hora 13. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sergio. Muy amable. Yo espero que el comportamiento de la ciudadanía mejore en términos de que esta pandemia está muy lejos de terminar, que sigue estando allí este bicho tan peligroso para algunas personas de nuestra comunidad como los adultos mayores o los enfermos crónicos. Muchas gracias, Sergio. Saludos a Jovita y a todas las chiquillas que trabajan en la Radio Diferencia. Un abrazo. Gracias, diputado. Muchas gracias.